A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos, bienvenidos a Quiteños, donde siempre abordamos temas importantes, temas de ciudad, temas que nos competen como ciudadanos, que nos competen como personas que nos interesamos por nuestro diario vivir, que nos interesamos por nuestra ciudad, que nos interesamos por nuestro país, que nos interesamos también en el cómo tenemos que aportar, qué granito de arena podemos nosotros desde nuestros hogares, como ciudadanos, como estudiantes, como trabajadores, como buenos vecinos, cómo podemos ayudar a contribuir a construir esta mejor ciudad para convivir todos nosotros. Y hemos escogido un tema importantísimo el día de hoy y está relacionado con el medio ambiente. Hoy vamos a hablar sobre algo que acaba de suceder hace apenas unos días, el Día Mundial de la Limpieza. Y para abordar este día, este tema tan interesante que tiene inmerso toda una connotación, no solo a nivel mundial, sino a nivel de la ciudad y el qué podemos nosotros hacer, qué se hizo, hemos invitado justamente a que nos acompañe Andrea Lema. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar aquí presente. Tú eres economista, magíster en medio ambiente, especializada en desarrollo sustentable y fundadora de Plástico. Cuéntanos un poquito, bienvenida primero, y cuéntanos un poquito de qué se hizo este 21 de septiembre en la ciudad de Quito, cómo se arrancó. Bueno, y antes de contestarnos esa pregunta, cuéntanos así en síntesis, ¿qué es Plástico? Bueno, Plástico Project somos una organización ambiental que trabajamos todo el tema de contaminación por plástico. Entonces, nuestro objetivo principal es la reducción del consumo de plásticos de un solo uso y trabajamos este tema a partir de 3 ejes principales. El primero es educación ambiental, para crear conciencia en la ciudadanía sobre cómo se está usando este material plástico en objetos que duran solamente minutos y después son desechados. Y en segundo lugar, en asesoría estratégica de gestión de residuos, que está enfocado en modelos basura cero. ¿Qué significa esto? Que en vez de fomentar el reciclaje, nosotros fomentamos la reducción a diferentes escalas, incluso en negocios, fábricas, colegios, etc. Y en tercer lugar tenemos nuestro eje de producción y consumo responsable, donde tenemos una tienda Zero Waste o una tienda basura cero, donde se encuentran productos naturales, ecológicos y que están libres de plásticos. Entonces eso es lo que nosotros trabajamos y este año, por segundo año consecutivo, somos los organizadores del Día Mundial de la Limpieza. Ya, segundo año consecutivo. Ya. Bueno, ¿y qué hicieron este 21 de septiembre? Bueno, este 21 de septiembre a nivel global se celebra el Día Mundial de la Limpieza, entonces este año hubo más de 158 países que se unieron a este movimiento. El movimiento nace en Escocia con un objetivo súper básico que es limpiar el planeta en un día. Entonces se va replicando. Ya bastante sucio lo tenemos, ¿no? Sí. Alguito hay que hacer para mantenerlo limpio. Claro que sí. Entonces el movimiento se concentra en activar estas limpiezas, que son actividades muy simples que todos los ciudadanos pueden hacerlo y pueden participar en diferentes ciudades. Entonces aquí en el Ecuador nos unimos desde el anterior año y este sábado que pasó lo celebramos aquí en Quito. Nosotros como organización activamos 15 sitios en 4 ciudades diferentes del país. Y otras organizaciones amigas también activaron en diferentes sitios, sobre todo en la zona costera, como 13 playas fueron limpiadas también. Entonces nosotros estamos contribuyendo a este movimiento y que se pueda replicar en más ciudades dentro del país. ¿Y
qué nomás, cómo les fue en este 21 de septiembre? ¿Cómo estuvo la participación ciudadana? Y después, ¿qué nomás encontraste en este proceso de limpieza? Bueno, es súper interesante porque voy a contar la historia del anterior año porque en relación a este año se vio muchas cosas diferentes. El anterior año nosotros realizamos la limpieza ambiental principal en el Parque Ichimbía, aquí en Quito, y este año decidimos mover un poco el evento al Parque de las Cuadras, en el sur de Quito. Entonces era una dinámica totalmente diferente, un público diferente también, y fue muy interesante todo lo que pasó. Entonces lo que hicimos este año, en vez de concentrarnos solamente en la problemática y en como todo lo negativo que conlleva el tema de la basura, nos enfocamos mucho más en ser proactivos, en ser activos y en brindar a la gente una alternativa. Entonces, simultáneamente, mientras pasaba lo de la limpieza, al mismo tiempo se activó una feria sostenible, que lo hicimos junto a una empresa que se llama Brinky, que fue nuestro aliado estratégico en esta limpieza. Entonces ellos pusieron los stands, invitaron un montón de productores de objetos que son libres de plásticos. Entonces la gente, aparte de involucrarse en la limpieza en sí y de entender cuál es el problema, al mismo tiempo al lado tenía las alternativas que presentan una solución y una solución accesible. Entonces fue muy interesante la respuesta de las personas. En el Parque de las Cuadras tuvimos más o menos 135 voluntarios registrados para la limpieza, sin contar la gente que fue a visitar la feria y que no necesariamente estuvo limpiando con nosotros, pero que igual vio toda la actividad. Ya. Y dentro de todo este trabajo que hicieron ese día, ¿qué es lo que más encontraste de basura de los quiteños en el Parque de las Cuadras? En el Parque de las Cuadras... ¿Cuál es nuestro mayor problema en temas de contaminación de lo que encontraste tú ese día? O sea, en cada sitio es diferente, ¿no? Y la basura es un indicador de cómo está funcionando la parte social que está en torno a ese sitio donde uno va a limpiar. Entonces, eso es súper interesante de la metodología que nosotros usamos, porque no nos enfocamos simplemente en hacer una minga de limpieza, sino realmente en colectar datos y entender el por qué esa basura terminó en ese sitio. Entonces, en el Parque de las Cuadras, algo que fue un objeto que más encontró fueron vasos de plástico por montones. O sea, de todo lo que habían vasos de plástico por cantidades gigantes. Creo que tuvimos como unos 3 postales solamente de vasos plásticos. Y en comparación, por ejemplo, en la Mariscal, que uno lo que más encuentra son colillas de tabacos. En el Parque de las Cuadras no encontramos casi nada de colillas de tabaco, que a mí me pareció algo interesante para un parque público de la ciudad. Claro. Entonces habría que analizar un poco más cómo es la dinámica social del sitio para entender realmente por qué estos residuos están ahí. Qué interesante, porque esto al final demuestra cuáles son nuestros hábitos de consumo y generalmente lo que cogemos y desechamos así que no nos importa, ¿no es cierto? Pero después de todo esto, ¿cómo viste el involucramiento de la gente? 135 participantes, 135 eran, ¿no? Involucrados. ¿Cómo hacer que la gente se sienta más partícipe de este tipo de iniciativas? Bueno, es súper difícil, ¿no? Porque el tema de ir y limpiar y coger basura nunca ha sido bien visto, y es por eso que se ha tenido tanto estigma, por ejemplo, con los recolectores de basura, que realmente deberían ser considerados héroes, porque ellos tienen que lidiar con todo lo que nosotros desechamos. Entonces, por entrada es bastante difícil decirle a la gente vengan a limpiar y que sea como algo chévere. Sin embargo, nosotros como Plástico Project creo que hemos rompido un poco ese estigma, sobre todo en la gente joven. Entonces tenemos un montón de voluntarios jóvenes que ya no pueden esperar el fin de semana para unirse a las limpiezas con nosotros. Estamos desestigmatizando, es la palabra que buscaba, este concepto de recogedor de basura, ¿no? Sí, recolector de basura. Pienso que por lo menos en mi generación puedo empezar a ver un cambio de trato a los recolectores de basura, un cambio de trato de cómo consumimos y cómo desechamos nuestros productos. Y yo vivo un estilo de vida zero waste, y lo que he visto, o sea, el proceso que hemos tenido en el último año y medio ha sido gigantesco a nivel de ciudad. Entonces fue bastante interesante la participación, hubo de todo, desde adultos hasta niños chiquitos que les quedaban los guantes gigantes, pero aún así querían ponerse a contar y decían yo quiero ayudar en esto. Tuvimos también una obra de teatro que hablaba sobre la contaminación del planeta. Entonces los niños escucharon primero la obra y tuvieron ese contacto
artístico, y después de eso vieron ya a los chicos más grandes llegando con la basura y poniéndose a contar, entonces ellos también creaban curiosidad y se acercaban y nos preguntaban. Porque de paso todos hemos visto esta isla gigantesca en el medio del océano, son 5 islas, ¿no? Y todos hemos visto fotos y las tortugas y los peces y todos contaminados, ¿no? Y eso a veces parecería una imagen súper distante, súper lejana porque está en el océano y no nos afecta. Pero aquí tenemos problemas muy tangibles también con el tema de la contaminación. Y lo que tú haces es justamente hacer que los jóvenes y los niños se involucren en la problemática local. Y creo que eso es lo más importante. Claro, o sea, hay que entender una cosa cuando hablamos de contaminación por residuos plásticos, que realmente desde donde empieza el problema a donde termina, que es en el océano, en estas 5 islas, donde ya es la final. Después de eso ya va a ser comido por peces y después llegará igual a nuestros organismos, pero ese es el punto final. Y lo que hay que entender es que tiene que haber un inicio de ese punto, y ese inicio se provoca en las ciudades, que en ciudades como Quito, como Guayaquil, que son donde más consumimos, donde más desechamos y donde estamos rodeados de ríos, de diferentes fuentes de agua que trasladan esos residuos de una u otra forma al océano. Entonces, una vez que uno entiende eso, nosotros como organización nos hemos dedicado mucho más en abarcar el problema de conciencia al inicio del problema, no al final. Entonces, ¿por qué no nos hemos concentrado en limpiezas de playas? Es porque en sí las limpiezas no son una solución a largo plazo, pero sí son una buena herramienta y tal vez un primer paso para las personas que no conocen sobre este problema y se unen porque tal vez les parece interesante y de repente terminan aprendiendo un montón. Y eso fue lo que vimos en este Día Mundial de la Limpieza, que realizamos varias actividades y utilizamos nuestras metodologías, y al final del día escuchábamos a las personas decir como que no puedo creer, o sea, cuántos chupetes yo me como y ahora encuentro todos estos palitos de chupetes aquí. O sea, habían cientos de palitos de chupetes por todo lado. Los niños también veían eso y lo relacionaban con su cotidianidad. Claro. Y eso es a lo que nosotros queremos llegar, a que la gente se pregunte cómo son sus hábitos de consumo a diario para poder cambiarlos y llegar a una solución de este problema. Claro, porque lo haces tangible al final, ¿no? Ahí está el palito del chupete que tú consumes, o está el sorbete, o está el vaso plástico que te tomaste la cola, claro, ¿no? Entonces, al final, tú tratas de hacer un poco de conciencia sobre el respeto al medio ambiente y sobre lo que estás tú consumiendo y después cómo deberías botarlo, ¿no? Exacto. Porque lo ideal es llegar al tema Zero Waste, que ya vamos a abordar en el tema, pero yo creo que el principal enfoque, no sé si es que comparten ustedes, serían los niños, a quienes transmitir este tipo de cosas y con los quienes seguramente tienes mejor retroalimentación con este tipo de campañas. Claro, o sea, en verdad es para todas las edades, ¿no? Y las metodologías que usamos se aplican para diferentes edades porque son bastante simples y fáciles de entender. Entonces a veces uno piensa como los niños necesitan unas herramientas más fáciles, pero en verdad ellos son los más pilas, que cachan todo mucho más rápido que nosotros mismos. Entonces, en este Día Mundial de la Limpieza nosotros preparamos tanto material lúdico y entretenido para los niños, y para los jóvenes un poco más, construimos más la metodología que tenemos para la contabilización de residuos. Entonces, por ejemplo, tenía una voluntaria que estaba haciendo el área de marcas, porque aparte de separar por residuos y saber cuántos platos, cuántas tarrinas, cuántos cubiertos hay, también separamos las marcas para entender cuáles son los productores que más están contaminando los sitios públicos de aquí de Quito. Entonces, claro, ella me decía, yo antes compraba las bolsas de las mentitas Caumal y ya ha contado tantas veces en nuestras limpiezas un montón de empaques de Caumal que ahora simplemente ya no va a comprar más. Entonces son como estar cara a cara con la basura, realmente te hace cuestionarte cómo estás consumiendo y qué productos estás consumiendo, de quiénes son y qué efecto tienen. Correcto. Y quienes están involucrados en esto después transmiten el mensaje, ¿no? Los niños de sus padres o los jóvenes de sus amigos, ¿no es cierto? Y se comienza a generar una cadena, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, en mi experiencia personal, las primeras personas que yo logré influenciar fueron de mi círculo más cercano. Entonces, mi familia, mis amigos,
y los voluntarios, que obviamente son los que son nuestra mano derecha en toda la organización. Claro. Y a todo eso, desde organismos internacionales como la ONU, que se ha planteado a nivel internacional Agenda 2030, ¿no es cierto?, los ODS, de tratar de tener un mundo limpio de basura, parte de aquellos son algunos de sus planteamientos, de sus 17 propuestas, pero aterrizamos después en propuestas nacionales, en propuestas locales, como las de disminución de uso del plástico de un solo uso, que ya es un proyecto de ordenanza en Quito, que ojalá salga pronto, en eso estamos trabajando, pero parte de la ciudadanía que realmente es quien consume, ¿no? Es el productor por un lado y es el consumidor. Y claro, a la final el productor se termina adaptando a lo que el consumidor exige. Entonces ahí entra justamente la importancia de todo este tipo de campañas, porque influencian a las nuevas generaciones, a todos, a que entremos en esta ola verde, ¿no? Claro, o sea, todos tenemos como que un pedacito de responsabilidad en este problema, tanto consumidores, como productores, como municipios. Entonces, sí, pero cuando hablamos de relación, por ejemplo, de poder y de economía, entonces el consumidor está a este nivel y el productor está a este nivel. Entonces, digamos que Confiteca decide ya no dar los chicles a gogo en las bolsitas plásticas que encontramos nosotros por montones en todo lado. Entonces el consumidor ya no va a poder comprar eso, porque ya no existe. Simplemente tiene otro empaque, tal vez biodegradable o qué sé yo. Entonces las empresas sí juegan un rol muy, muy importante. Entonces es importante empezar a entablar conversación con ellos, porque tengo entendido que muchos ni siquiera se habían cuestionado este problema hace 2 años. Entonces entiendo que todo proceso tiene su tiempo para cambiar, pero es muy importante que tanto consumidores como productores lleguen a hablar de estos temas que son preocupantes. Pero si para crees todos. Que los productores estarían dispuestos, hay algunos, ¿no? Pienso que sí, pienso que hay algunos, y también pienso que con todas las regulaciones que se están dando, las ordenanzas que están a punto de salir, también, por ejemplo, los nuevos emprendedores se están preguntando como que yo tengo mi negocio de pasteles o qué sé yo. Yo he recibido un montón de llamadas de este tipo de nuevos emprendedores que están buscando envases biodegradables para dar su producto en eso. Me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tengo una tienda y he estado dando fundas plásticas por todo el tiempo y ahora quiero cambiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hablar con mis clientes para que ellos traigan su propia bolsa? ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a eso? Entonces pienso que sí está habiendo un cambio en el mercado que es bastante constructivo. Sí, y a la final, ¿cuáles crees que son los grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo para adoptar este tipo de medidas? Wow, esa pregunta es súper compleja, pero a corto plazo pienso que la ordenanza de Quito, que ya ha sido tan tratada por tanto tiempo, ya tiene que salir. Ya. Todos estamos esperando. A mediano plazo pienso que se puede trabajar mucho más en la educación, en los colegios, en las escuelas. Como paralelo, ¿no? Tenemos que trabajar en general. Exacto. Y a largo plazo definitivamente poner presión en el área de producción para que empiecen a cambiar sus operaciones. Perfecto. Así estamos entrando en la última partecita y no quiero irme sin que recomiendes a quienes nos están viendo qué significa ser Zero Waste. ¿Cómo así en muy cortito tiempo, en 2 minutitos, cómo involucrarse, cómo tratar de mejorar el medio ambiente y cómo participar, cómo convertirse en una persona consumidor cero plásticos o zero waste, cero basura? Bueno, ser Zero Waste es realmente adoptar una filosofía de vida que se basa en crear la menor basura posible. Entonces, esto está muy de la mano con ser un consumidor consciente. Entonces, antes de optar por comprar un producto, preguntarme a dónde va este empaque, de dónde viene, qué efecto está causando, y no solamente en el tema de plástico, sino a nivel global, a nivel social, a nivel del clima. Y justamente este viernes tenemos la marcha por el cambio climático, que se va a hacer la declaratoria de crisis climática. Entonces también unirse a este tipo de actividades para aprender mucho más, ampliar nuestro conocimiento sobre el tema ambiental y por qué es tan necesario realizar estos cambios en nuestro día a día. Y en ejemplos con concretos del día a día, como por ejemplo irte a comprar una botella de agua,
es cierto? O andar con tu termo. Son esos pequeños detallitos que a veces marcan la diferencia, ¿no? Sí. Ejemplos como 3 cosas. Dame 3 ejemplos que están en el diario vivir que alguien fácilmente podría adaptarse. Hay 3 productos que son los más fáciles de adaptarse y los más económicos, que es cambiar las botellas de agua por un toma todo, que inviertes una vez y te dura años. El segundo son los cubiertos desechables, porque casi todos los que trabajamos vamos a comer en algún patio de comidas o afuera y nos dan cubiertos desechables, y en nuestra casa, en todas las casas, hay cubiertos reusables, que son los que lavamos, los metemos en un bolsito y los llevamos en la cartera o qué sé yo. O sea, pedir en un restaurante que te den unos lavables. O llevar los tuyos. O llevar los tuyos, ok. Sí, si es que vas a ir a un sitio donde no tienen, tal vez. Y en tercer lugar, las bolsas reusables. O sea, hasta una funda de almohada puede ser una bolsa reusable. Entonces son esos 3 objetos que son incluso los 3 objetos que más se encuentran en limpiezas ambientales de playas, de parques, de ríos, de lagos. Entonces son 3 cosas que son súper fáciles cambiar y que todos tenemos en nuestras casas, entonces no tenemos ningún problema de no puedo comprar, cuesta demasiado, nada. Los pretextos no existen ahí. Ya cuando aterrizamos en estos casos concretos no existen los pretextos. Exacto. Y nos empezamos a convertir en personas zero waste, en persona cero desechos. Bueno, todos creo que estamos en ese pasito. Yo por lo pronto tengo mi termo. Bien. Toma todo. Eso es y bueno. trato de hacer el esfuerzo por adaptarme a este modo zero waste. Vamos poco a poco. Y evidentemente esa es un poquito la lógica de esta entrevista, ¿no? El tratar de recordar este 21 de septiembre lo que se ha hecho, pero tratar de que todos nos vayamos involucrando, de que todos nos sintamos parte del problema, ¿no es cierto? Y por tanto, parte de la solución con acciones concretas como las que hemos visto hoy, con detallitos pequeñitos, con detalles como a veces no utilizar un sorbete, pero definitivamente son cosas que a corto, mediano y largo plazo ayudan a nuestro medio ambiente. Así es que, quiteños, involucrarse en esta muy noble iniciativa, a tratar todos de cuidar nuestro medio ambiente, todos de cuidar nuestro mundo, nuestra casa, nuestro país, es el lugar para nuestras próximas generaciones, para nosotros mismos. Así es que a cuidarlo, todos involucrados en este muy noble y altruista labor. Así es que muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí presente. De Plástico, que es una fundación que hace un trabajo espectacular, una fundación que ayuda a todos estos temas y bueno, todos a poner un granito de arena en esta muy noble causa que nos beneficia a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Quiteños y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Quiteños, un programa diseñado por y para los quiteños, un espacio que trata temas de actualidad con enfoque al emprendimiento y a la innovación para el desarrollo de Quito, conducido por Eduardo del Pozo. Quiteños,